Bueno, mi nombre es Atbel Humberto Gutiérrez Escarpia. Actualmente estoy viviendo en São Paulo, Brasil, junto a mi hermano y mi mamá. Bueno, mi nombre completo es Grover Raúl Gutiérrez Chuquiña. Yo nací el mes de febrero en la localidad de Llama Arriba, a 40 kilómetros más o menos de la ciudad de La Paz. Está en la provincia Ingavi del departamento de La Paz. Sí, yo soy originario, bueno, mi local de nacimiento fue en La Paz, provincia de Murillo, en Bolivia. De allá tuve un corto periodo de 2 años, solo que me indican mis papás, 2 años y algunos meses, y vine de viaje para junto con ellos acá a Brasil. Desde mi juventud casi no me he radicado en ningún lugar, solamente cuando estudié, ahora ya sería el cuarto, quinto, tercero, cuarto, quinto de secundaria. Todo antes, mi padre era profesor, entonces llevaban de aquí y para allá. Entonces pasé mi infancia en el lado de Caranavi, Alto Beni, Taipiplaya, todos esos lugares. Y para el estudio de secundaria me trasladé aquí a la ciudad de La Paz. Presté mi servicio militar. Después salí bachiller. Pero antes ya había tenido experiencia en el trabajo. A los 15 años yo era profesor de escuela. Y bueno, mi sueño siempre era superarme. Y bueno, así ha sido mi vida. Entonces, podríamos decir que en la experiencia, tanto los lugares donde hemos estado y los diferentes profesores que conocí me han impulsado a que yo pueda seguir estudiando. Claro que trabajé como profesor, como ya te dije anteriormente. Quise ingresar a la normal. Ingresé, estudié 2 años y por factor económico tuve que abandonar. También ingresé a la carrera de mecánica dental y bueno, también abandoné porque recursos económicos faltaban, ¿no? Entonces sería eso. Me mudé con la esperanza de solventar el estudio de mi hijo, que estaba en la Universidad Adventista de Bolivia, y allá se necesita un poco mayor recurso. Y los demás estudiaban también, así que me fui a trabajar a Brasil solo. Primero, después llevé toda mi familia, incluso uno de mis hijos, que no regresó más a Bolivia desde que salió y sigue allá en Brasil. Nos trasladamos para poder solventar los gastos para los estudios de mis hijos. Entonces, no dio cierto, porque cuando los padres están lejos, pues ya dejan el estudio, y ocurrió eso. Así que los llevé a todos mis hijos a Brasil, y allá comenzamos a trabajar, pero también yo les dije que hay que dignificar el trabajo. Entonces, Respecto a la experiencia de vida en un país extranjero, yo no lo sentí así, porque yo apenas creo mi conciencia, creo que todos nosotros no tenemos conciencia a los 2 años de edad.
Algunos tal vez recuerdos en ese momento mi mamá me indica que tenía, pero mis recuerdos fuertes ya vienen a partir de los 4 años, 5 años de edad. Entonces, la experiencia sí es diferente de las demás familias en lo siguiente. Mis papás siempre en casa hablaban un idioma y afuera de la casa, en colegio, en la calle, con las personas se habla otro idioma. Entonces, yo y mi hermano hemos crecido de esa manera, teniendo que hablar los dos en el mismo día, en diferentes ambientes. Y creo que eso es muy, muy importante para el desarrollo también de muchas características que tenemos. Entonces, otra característica de la experiencia de vida sería que, bueno, a estar como una familia extranjera en un país como Brasil, no teníamos fuertes conexiones familiares aquí. Fuimos los primeros en quedar un núcleo familiar aquí realmente. Ha habido experiencias en la familia en que vinieron antes, había experiencias pero no realmente de morada. Entonces, el núcleo familiar solo se resumía a nosotros cuatro y luego se sumó yo, Zubi, que ahí conformamos ese núcleo familiar. Entonces, en resumida, es eso. Hablar dos idiomas por la creación que se dio en los estudios y el núcleo familiar muy aislado que era lo diferente con los demás. Les recomendé que se puedan superar, no quedarse allí. De ese modo estudiamos, bueno, yo fui a inscribir, es una anécdota, fui a inscribir a una carrera técnica de enfermería. Eran dos de mis hijos, un sobrino y un primo cuñado, 4. Me presenté a la directoría, le dije, tengo 4 alumnos para inscribir. Yo quiero que pagar de 3 y uno sería de gracia, o sea, gratis. Yo le propuse, el director me miró, sonrió y me dijo, ¿por qué no pagas los 4 y consigues uno más para que estudie gratis? 4 pagas y uno gratis, me dice. Bueno, ya no habría problema, le dije. Entonces ahí mi esposa me dice, ¿por qué no estudias tú entrar a estudiar? Porque así los vas a controlar, porque como el estudio es de noche, capaz ellos no van a estudiar o no van a asistir a aulas. Así que tú vas a estar controlando. Así que los 5 nos fuimos a estudiar. Comenzamos como auxiliar de enfermería, todos en el área de salud. Y bueno, gracias a Dios, 2 de mis hijos están formados, uno trabajando en hospital y el otro está acá en Bolivia, el que estudió. Y los demás también terminaron, pero ya no sé cómo estarán. Bueno, la historia es larga. Yo a mis 15 años, sí, 15 o 14 años yo sabía colocar inyección. Es una cosa que solo el interés y Dios da esa posibilidad. Mi padre era, como trabajaba siempre como profesor en el campo, un gringo le enseñó a poner inyección. Yo me acuerdo, era pequeño. Y en el campo necesitan siempre alguien que le inyecte. No hay, antes se llamaban sanitarios, no habían muchos, en distintos lugares había, pero no en todas las comunidades. Entonces, donde mi papá llegaba, él comenzaba a colocar inyecciones. Me acuerdo, era penicilina, lo primero que le inyectaban. Entonces, ocurre en el campo, una señora
tenía orden médica para 7 días, cada día inyectar penicilina. El primer día fuimos con mi padre me llevó, fuimos, llegamos, inyectó, era fácil para mí, pero al tercer día mi padre se cansó porque era largo el viaje en bicicleta. Entonces me dijo, hijo, ¿tú no puedes colocar? Claro, yo puedo, sí, y me enseñó. Y yo coloqué delante de mi padre, me dijo, está bien. Claro, mi padre hizo con segundas porque él ya no quería venir a colocarla. Y entonces me mandó al día y dice, anda a colocarle a esa señora como ayer has colocado. Yo contento, feliz, no había distancias que me separe. Me fui, pero me recordé al pasar un río. Eso quedó en mi mente. Me recordé ayer cuando coloqué inyección, la aguja parecía estar motoso, ciego, o sea que la piel era dura, con fuercita. Entonces, voy a hacer lo siguiente, dije, saqué la aguja y agarré una piedra y lo afilé en el río, me acuerdo bien. Y ahora sí es afilo. Pasé con alcohol y llegué a la señora, coloqué la inyección y bueno, no pasó nada. Pero cuando estuve en el estudio de auxiliar de enfermaje o enfermería, eso era peligroso, podía causar muchos males a la señora, pero la gente del campo es fuerte, no pasó nada. Y bueno, cuando estaba estudiando me recordé eso, cómo yo haber hecho, me arrepentí de todo y bueno, eso fue una lección para mí. Y cuando estudiaba me encontré conmigo mismo. Dije, este es mi lugar, este es lo que me gusta hacer. Porque cuando yo tenía los 15 años yo quería ser médico. Cuando salí bachiller yo quería ser médico. Ese era mi sueño. Quería ser médico. Pero mi padre, que era profesor, me dijo, vas a ir a estudiar a Ñeña para pastor. Me gusta también esa área de predicar, enseñar. Me gusta mucho, pero ser pastor no combinaba conmigo. Entonces yo le rechacé a mi padre. Tal vez eso no le gustó a mi padre y no me hizo estudiar más. Yo terminé bachiller, como les referí antes. Entré a la universidad con mis propios medios, pero no dio porque faltaba el factor económico. Ingresé a mecánica dental, también desistí porque no había factor económico. Mi padre ya no me ayudaba porque ya también formé familia. Eso ha sido, pero lo importante es que era un sueño el ser médico. Eso no estaba lejos. Por eso es que después de salir auxiliar de enfermería, ya trabajé, estudié licenciatura de enfermería y no paré, seguí trabajando como licenciatura también y bueno, por ahí vamos. ¿Por qué medicina? Fue primero porque eh, siempre un poco tenía ya una anticipación en el deseo, ya unos 3 años antes de graduarme, porque veía la experiencia de otras personas que se quedaban justamente en ese momento de elegir la universidad que no sabían. Entonces eso me daba un poco de una incertidumbre previa. Entonces yo digo, no quiero estar en ese momento así. Entonces, como mis papás tenían la experiencia, mi mamá estudiando fisioterapia, mi papá estudiando enfermería, técnico de enfermería, luego después.
El núcleo de la universidad que ellos estudiaron es la Universidad aquí Adventista y eso se extendía, aparte de las clases que ellos tomaban, también a la parte de la iglesia. Entonces, teníamos una clase española donde se convivía, teníamos amigos ahí de la familia y ellos, como son sus colegas o también algunos maestros que tenían, ellos siempre tuvieron una fuerte presencia en la vida de ellos en esa etapa de estudios. Y yo como niño, después adolescente, siempre veía esa presencia. Entonces siempre había cuentos, experiencias que uno acaba escuchando, ¿no? Había experiencias en un hospital, en clínicas, y siempre me pareció muy interesante, además de ver tareas o alguna material de estudio, los libros, por ejemplo, que siempre hay todavía acá, se ven y esas imágenes de todo lo veía así, no, nunca me causó espanto. Entonces, como mis papás habían iniciado en eso, yo tenía esa base. Luego, entonces, con esa incertidumbre de qué escoger dentro de 3 años, viendo que mis papás ya estudiaban, yo dije, tendría que elegir primero entre las tres grandes áreas que yo me entendía que había para las carreras en la universidad, que sería la de humanidades, bueno, matemáticas, ¿no? Lo que envuelve los cálculos, como las ingenierías, la matemática como tal, y la parte de la salud, que yo así yo sí lo separaría en mi mente. En la parte de las humanidades había la parte que lo que más me llamaba la atención era la parte, la carrera de derecho, para un día aspirar, digamos, a ser algún juez, veo también algunos casos de personas relevantes, pero sí lo notaba que era bonito esa parte, pero mi relación con las personas, uno tiene que conocerse. No sé tanto de yo le digo que los abogados son muy buenos vendedores porque tienen que convencer. En esa parte yo fallaba mucho. Entonces digo, esas aptitudes yo no lo desarrollé, entonces me va a costar un poco más. Además que en esa área mucho también es las influencias. Aquí en Brasil, viendo mi punto de vista acá, uno puede salir de una buena universidad, pero si tu tío es un juez, si tu hermano es un delegado, entonces tienes una ventaja de contactos y eso no te lo da una universidad. Entonces ahí yo lo descarté. Me llevaba mucho, mucho la atención las áreas matemáticas, porque ese ha sido mi destaque en el colegio. Me gustaba mucho. Y siempre lo vi como principal de las carreras que había, de esas ingenierías, que lo veía la más bonita, creo que era la ingeniería civil. Por lo que ya conocí a algunas personas también que han de hecho y tenían unas experiencias también muy buenas. Entonces estaba en eso porque me iba bien, o sea, por comodidad podría haberme ido. Pero luego llegó también de la parte de la salud, creo que indiscutiblemente siempre ha sido la medicina lo que es más fuerte. Entonces me quedo entre las dos, ingeniería o medicina. Muchos me apoyaban para ingeniería, muchos de mi parte, más que todo de la familia, me apoyaban para medicina, porque como estaban mis papás, además tío Zemberto, un tío que tenemos en el exterior, él también pasaba muchas experiencias y con eso em, de una vez tuve que elegir para direccionarme para elegir la carrera de medicina. Entonces, esa fue mi decisión, viendo todos los aspectos de las demás áreas y al final ya seleccionando el lugar donde realmente había todos los puntos positivos con sus puntos negativos, pero que me sería algo que realmente me dejara satisfecho. Yo estudié licenciatura como la área de medicina es lo siguiente, que se comienza como auxiliar de enfermería, después viene el técnico de enfermería, después viene la licenciatura. Allá enfermería, enfermaje se llama en Brasil, y aquí es licenciatura en enfermería. Luego viene el técnico de enfermería, un poquito una rama más superior, una especialidad, o sea, diferentes especialidades. Entonces,
yo comencé como auxiliar, me toqué, o sea, me gustó mucho, me encontré conmigo mismo, eso es lo que yo quería hacer, eso, lo tomé muy a pecho. Yo atendía a los pacientes de tal modo que todos querían hacerse atender conmigo, porque yo hasta ahora siempre les pregunto, cuando coloco una inyección, le digo, ¿te dolió? Ni sentí, me dice, porque aprendí, un profesor me dio una técnica, cómo colocar, así que yo lo hago así y dio resultado y trato de no dar, digamos, un dolor al paciente en vez de no confiar al enfermero o al auxiliar. Ellos confían, entonces decían, como entré también muy tarde a estudiar, a los 40 años, auxiliar, decían, el viejito coloca bien, el viejito coloca bien, así hablaban, ¿no? Yo escuchaba nomás, porque todos eran pues de 19, 20, 21 años, y el único mayor era yo. Así que esa experiencia, pero nunca me acobardé, nunca me avergoncé y seguí adelante. Bueno, terminé la licenciatura, me formé el 2016 a los 52, 53 años, porque había un sábado anunció en la iglesia el rector de la universidad, quien tiene 50 años y quiere comenzar a estudiar tiene 50% de descuento. Yo ya tenía 50 años, así que me acogí a esa, ¿cómo se llama? Oferta sería, pues. Entonces con eso terminé y bueno, gracias a Dios, Dios me ayudó, todos estaban estudiando, mi esposa estaba estudiando fisioterapia, mis hijos en el colegio, uno en la escuela y yo en enfermería, todos salíamos a estudiar y cuando había tiempo también trabajábamos duro, batallamos mucho y bueno, seguimos adelante. Mi hijo terminó su colegiatura bachiller, hizo un año, porque allá no hay cuarto medio, solo tercero medio. El cuarto medio es vamos a decir, un curso preuniversitario. Hay que buscar una institución que pueda dar ese curso. Entonces buscamos, pagamos, era lejos, tuvo que hacer esfuerzos. Mi hijo se llama Adbel. Tuvo que levantarse 5 de la mañana para salir y llegar a las 7. Era lejos el viaje, así que todas las mañanas tenía que madrugar. Terminó el curso, postuló a la mejor universidad de allá. Por unos 4 puntos no entró. Entonces él dijo, yo le dije, estudio un año más, al año ya pasas. Él dijo, no, yo no quiero perder tiempo. Y por consejos tal vez de alguien, entonces él decidió venirse a Bolivia. Bueno, llegó a Bolivia y él escogió su universidad donde iba a estudiar. Pasó por Santa Cruz, no le gustó. Pasó por Cochabamba, había uno que le gustó. Llegó al Alto, a la ciudad, no le gustaban. Y estaba en el Alto, ahí le gustó una universidad y entró en el Alto, Unifrance. Entonces me dijo, ahí mensualmente se paga tanto, X dinero y eso es cada mes. Bueno, nosotros aceptamos porque es la voluntad de él estudiar, preparamos el dinero. Sabemos de dónde vamos a sacar, así que adelante, le dije, adelante. Entró y me dijo, en pocas palabras me dijo, ¿y cómo te sientes ahora en la universidad?
No, la universidad parece, allá en Brasil es más fuerte el estudio secundario. Aquí parece, ni siquiera parece como el estudio de secundaria de Brasil, me dice. Y bueno, dije, caramba, ¿cómo será, no? Dije. Y así, entonces pasó un año, pagamos todo el año para Advel y al año siguiente postuló a la UNSA y entró directamente, así que todo lo que habíamos planificado, el factor económico estaba pendiente. Entonces mi señora me dice, ¿por qué tú no vas a estudiar? Gastas ese dinero que hay. Entonces algunos amigos, en una reunión familiar de amigos un sábado, ellos decidieron, estaban con las ganas de venir a Bolivia a estudiar, otros a Paraguay, y bueno, a ver, averigüen dónde podemos ir a estudiar. Me dicen, claro, podemos. Yo también les digo, les animo. Entonces fueron a Paraguay a averiguar, vinieron a Bolivia a averiguar y dijeron, Bolivia está mejor. Así que yo, como soy boliviano, dije, vámonos. Y así nos venimos. 2 de ellos estudiamos juntos con ellos. Uno nomás se fue a Paraguay, éramos 4. Bueno, en fin, comenzamos con lo que había, con lo que nos habíamos propuesto, porque Advel ya no gastaba, digamos, ya no pagábamos mensualidad para él, entre esa mensualidad yo pagaba para mí. Entonces mi esposa también solventaba, trabajaba los primeros años, pagué, digamos, derecho de piso, era portero en la iglesia de Barrio Lindo, me solventé los estudios, pasé, y yo le creí a mi hijo, porque decía, no, el estudio ni parece de colegio. Y eso me animó también, ¿no? Entonces, yo puedo, sí puedo. Entonces, cuando llegué, anatomía era fuerte y otras materias eran tan sencillas nomás que podía y pude. Así que no hubo problema con ese aspecto, solo en el tiempo de prácticas, porque ya era tiempo completo. En la mañana estudiaba, en la tarde era práctica. Yo no podía atender la iglesia, abandoné la iglesia, así que me fui a vivir en otro lugar y estudié en la Universidad Ecológica de Santa Cruz, y pues allí me formé también y fue una experiencia bastante buena. Yo dije, eso es lo que yo quería. Ese era un sueño de juventud, así que estaba realizándome y bueno, cumplí, misión cumplida, dije. Sí, he estudiado en la universidad primero en la Universidad Franz Mayo, en la filial de la ciudad del Alto, en el departamento de La Paz. Estuve primero ahí porque justamente como fui al plan a estudiar a Bolivia, porque acá en Brasil las cuotas de pago son muy elevadas para un curso de medicina, cuando es una particular, una privada. Y en la pública es un examen mucho más confuso y con pocos cupos. He intentado, pero no se ha podido lograr. Faltó algunos puntajes y la opción era volver a tratar de estudiar y volver a prestar el examen o irse a Bolivia para tratar de aprovechar ese año, estudiando ya, enfocándome y quién sabe vuelva para tratar de empezar otra vez acá, o si no, bueno, seguir allá. Lo que pasó es que justamente por una amistad de la familia de parte de mi mamá, uh, una también de la iglesia, sí,
de amistad de años. Ella, sus hijas ya estudiaban en la Universidad Mayor de San Andrés, en La Paz, y dijo, hay el examen de convocatoria y se realiza, y yo todavía tenía unos pendientes en los papeles que eran, el diploma todavía no estaba realizado, tenía que todavía estaba en trámites, como eso, la Unifras me había dado un tiempo más para realizarlo y lo estaba llevando así con calma, pero yo pensaba que realmente justamente por ser la universidad ya pública, ¿no? Del Estado, yo he dicho, capaz no me acepten por esos documentos que todavía no tengo. Bueno, todo ha sido cuestión también de saber dónde sacar algunos formularios de próloga y a fin de conseguir postularme. Y bueno, ha sido así como que me he postulado y más bien el examen es un examen muy objetivo. No incluye áreas que, bueno, serían muy difíciles para mí porque no lo había estudiado, por ejemplo, como la historia, la geografía de Bolivia. Eso todavía es un tema que solo voy de conocimientos generales, pero que lo he llevado, estudiado, no. Entonces, lo demás, la matemática, química, la biología son partes, creo que muy semejantes a lo de acá. Entonces, con esa base de estudios que tenía, he logrado aprobar. Y justamente ahí volví a empezar nuevamente la carrera porque no se podía convalidar las materias. Y es donde en el año de 2013 estaba en Unifrancia y 2014 me pasé a la Universidad Mayor de San Andrés. Ya había visitado unas 4 o 5 ocasiones Bolivia, desde mi niñez hasta mi adolescencia, hasta mis 18 años. Conocía del clima de La Paz, que es un clima frío, la altitud también, y bueno, la cultura diferente, cómo es la gente, es distinto, muchos factores, y bueno, no me había problemas. Sin embargo, claro, siempre es un poco adaptarse a lo que es una parte que un núcleo familiar que tenía acá y ya no lo tengo allá. Tenía el apoyo de otras personas que no lo había convivido todavía, entonces eran como personas aún extrañas para mí, es decir, mis tíos de parte de mi papá, por ejemplo, que estaban cerca. Ellos recién hemos creado una convivencia, hemos ido desarrollando, ya es donde he podido adaptarme para poderme instalar, tener mi propia rutina, estudios, la alimentación. Entonces, el cambio más que lo he sentido sería justamente el núcleo familiar diferente. Ahora ya era independiente, pero tenía más responsabilidades individuales, ¿no? Porque si tú dejas de hacer algunas cosas, no lo vas a tener, como la alimentación, el aseo, ¿no? Y todas las demás cosas. Eso ha sido un detalle. Y después los estudios, creo que no tanto como estaba antes con el curso preparatorio acá, tenía una rutina mucho más cesada al estudio. Y allá todavía los horarios eran al iniciar en la carrera en la universidad privada, los horarios eran muy flexibles, entonces no tuve problemas con eso. No trabajaba, no tenía otras actividades, entonces para mí en la parte de rutina de los estudios ha sido tranquilo. Ha sido más la adaptación del núcleo familiar y también la ciudad, bueno, por la altitud y todo más, uno siente, pero nada que un mes no los resuelva, yo creo. Bueno, algunas materias son fuertes, como decir anatomía, uno tiene que conocer, pero mi grande una ventaja, Dios, tenemos que tener fe en Dios y Dios abre caminos. Yo prácticamente en la universidad no hice anatomía. Yo convalidé anatomía porque al estudiar enfermería pasé anatomía también y era con una carga horaria suficiente. Entonces, claro que a mi edad, cuando estudié, era un poco más joven y más receptivo en la mente. Así que anatomía pasé con buenas notas y me acuerdo eso, ¿no? Me recordé. Y anatomía lo pasé en clases de verano. No era aula, sino clases de verano con validación. Así que el profesor dijo
Lo voy a hacer sencillo para ustedes porque todo lo que voy a pasar, todo lo que van a necesitar mientras ustedes ejerzan su profesión. Porque de qué vale que ustedes aprendan punto por punto y nunca usen nada. La verdad es eso, porque anatomía se estudia los nervios, se estudia los tendones, los nuditos, los huesitos, hasta los más pequeñitos. Pero nunca en la profesión se ejerce eso, se recuerda eso. No es como farmacología, por ejemplo, farmacología es de los medicamentos y eso es el rezo de cada día, el Padre Nuestro de cada día. Paciente que viene y tú tienes que saber farmacología al pie de la letra, si no, no vas a poder recetarlo. Entonces no es igual la anatomía, así que los que entraron, jóvenes entraron a primer año, anatomía les derrumbaba, pues de 100 que entraban, 20 se quedaban, porque no conseguían anatomía, y yo no sufrí eso. Así que eso ha sido una ventaja para mí. Las materias más fuertes yo consideré a farmacología y fisiología también, ¿no? Entonces el funcionamiento del cuerpo, cómo se detecta todo eso. Entonces, pero no imposible, con Dios ha sido muy, muy bueno estudiar confiando al Señor. La parte de la carrera que más me atrae, la que más me voy a enfocar es la parte resolutiva en la cirugía. Uno, creo que la mayoría de los médicos tiene que pensarlo cuando ya llegue el momento de salir, en qué parte más le gusta. Es obviamente que estamos capacitados para las dos áreas, pero a algunos se le va bien una área y a otros le va mejor a otra. La parte quirúrgica es la parte resolutiva, es decir, algunos teníamos el dicho, si entra a quirófano es para que se salve, si no, no tendría que entrar a quirófano. Entonces, esa parte fue mucho más de mi agrado porque es donde se puede realizar muchas cosas objetivas y me gusta esta parte objetiva. Y otras partes que, bueno, son muy interesantes para el desarrollo intelectual de la parte médica, enfermedades hay miles, y hay innombradas, todavía debe haber enfermedades que todavía no lo habrán resuelto, que te desafía a hacer un tratamiento mucho más complejo que usar nuevos medicamentos, usar nuevos esquemas de tratamiento, pero esa parte es bonita, pero sin embargo yo lo veo un poco subjetiva por la siguiente, que muchas veces no es resolutiva, no vas a resolver el problema, solo lo vas a postergar sin querer. Ese sería el sentido de la palabra, un poco postergar lo inevitable. Claro, es brindarle una mejor calidad de vida, una mejor atención, pero yo pienso que al hacer algo, justamente para una carrera, para un trabajo, una persona me dijo un consejo, haciéndole eso todo, y si no te gusta, realmente lo vas a echar a parte muy importante de tu vida, lo vas a estar haciendo no tan feliz de lo que podría ser al sentirse satisfecho porque realmente te va a gustar. Entonces, la parte más de la cirugía, hay otra más, la cirugía de la oreja, cirugía plástica, cirugía de números, la neurocirugía, que es una de las especialidades la más con tiempo de duración, que son entre todas es las cirugías, pero la que más me gustó es la parte de ortopedia, traumatología, que es es el profesional que se enfoca en resolver los problemas osteoarticulares, musculares también, de los miembros, incluso hasta el de la columna, no tocando la cabeza, pero todos los miembros apendiculares y también la parte del dorso. Y bueno, me parece mucho más objetivo porque las personas que necesitan ese profesional son aquellas personas con un accidente.
por ejemplo, que un accidente automovilístico o una caída. Y es la cuestión es actuar y realmente resolverlo. Y esa parte me gustó bastante. Bueno, lo que más me agradó y más me identifiqué fue el ver nacer a los niños, cómo nacen muertos, nacen inertes, nacen, y tú haces movimientos y parece que le das un fôlego de vida y te alegras cuando escuchas el primer llanto. Entonces es una satisfacción, mucha experiencia en eso, porque nacen pues como muertos, no tienen movimiento, están morados y tú haces tu procedimiento y al final comienzan a llorar. Y bueno, eso es una alegría para vos, es una señal de que Dios es cierto, ¿no? No todos nacen pues llorando, sino hay muchos casos. Así que como yo también me hice la especialidad de enfermería en obstetricia, me ayudó mucho, mucho. Hice un mes de práctica gratuitamente en un hospital. Ya habían partos que atendíamos al día unos 7, 8 partos y yo ya era crack, digamos, como enfermero, porque en Brasil quienes son obstetras son los enfermeros, quienes atienden el parto son enfermeros. En cambio aquí en Bolivia quien atiende el parto es el médico, no hay enfermeros que metan la mano, así que eso ha sido una grande ayuda para mí y me gusta esa área. Pero ahora ya no puedo hacerlo, tendré que hacer una especialidad, entonces estamos en eso. Yo creo que todo lo que, todos los médicos sienten al salir, que todavía no sabes casi nada, que la medicina es tan amplia que realmente te deparas que cuanto más estudias ves que poco sabes de las cosas. Y todo médico cuando egresa tiene esa incertidumbre, ¿será que sé? ¿Será que no sé? Pero el momento donde se aprieta, cuando ya llega un paciente frente a vos, ellos no saben que acabas de salir. Tienes que confiar en lo que realmente sabes en ese momento y tomar una decisión. Hasta ese momento de ver mi primer paciente, digamos, personalmente, hasta ese momento creo que había una incertidumbre, ¿no? Aproximando de ese punto. Después uno ya sabe de qué está hecho, de lo que se ha formado, y tiene un poco más de confianza para algunas cosas, claro, pero hay otras que realmente también igualmente hay que aprimorarse todavía y, y seguir con calma. Los sentimientos fueron esos, que principalmente es inseguridad hasta realmente colocar las manos en práctica y después un poco ya más de seguridad. Bueno, lo que yo sentí es un sueño realizado. Conseguí, no, esa era mi palabra, porque ya estábamos, el último año era, ¿cómo se llama? Era práctica hospitalar y práctica de campo. Entonces hay una diferenciación. En el hospital, pues, tú eres el señor de los señores allí, doctor respetado, te obedecen, una buena comodidad, tu manera de proceder es distinto. En cambio, cuando sales al campo, no hay ni asientos para sentarse y tienes que atender así. Entonces hay una diferencia grande entre hospital y ser un médico de campo. No hay esa, digamos, no hay aparatos sofisticados como en el hospital. Tienes que darte modos de poder atender. Así que eso me ayudó bastante a poder servir, como dice la palabra de Dios. No he venido a ser servido, sino a servir. Y yo dije, no he venido a ser servido como médico. Aquí me dan
lo que yo quiero, no, sino a servir. En el campo tuve esa experiencia, pero ya con la conciencia de que he vencido. La primera, lo más importante es de mi papá. Jamás en mi vida he imaginado en que algún momento yo tendría que acudir a mi propio padre, ¿no? Siempre en la universidad uno aprende mucho de la ética médica, aprende de las conductas que se debe hacer. Y había un doctor que nos había enseñado justamente esa parte de los familiares. Hay algunos que realmente pueden y otros que no, y era así bien claro. Y uno tiene que tomar decisiones justamente con una enfermedad que infelizmente ha sido mortal para tantas personas, en que no había todavía los tratamientos estándares. No es como ahorita tú tienes alguna infección y ya hay pues los manuales donde puedes dar tales medicamentos. Tiempo no para minimizar la infección, para controlar la parte pulmonar, o sea, todo ese tratamiento era nuevo. Yo no, justamente si no tengo a quién preguntar, donde todos están preguntando es a las fuentes de estudios que estaban viniendo. Pues, lo principal a ese momento era asumir la responsabilidad. Si pasaba un buen tratamiento, si se recuperaba, entonces me sentiría muy satisfecho, muy agradecido con todo lo que he podido hacer. Y también pensar en la otra contraparte. Realmente me lo he puesto a pensar personalmente, si es que no llegara a funcionar, ¿no? Que siempre va a haber, siempre en cualquier profesión va a haber, y si, ese es, y si hubiera hecho eso, y si hubiera hecho eso. Yo creo que esa parte ha sido muy importante de mi formación, que en los hospitales que hemos ido, había cosas que realmente ya no podías decir, y sí, porque solo tenías opciones muy claras. Antes en el hospital de clínicas no había el SUS. Había personas que llegaban de los campos, que llegaban heridos, que llegaban con enfermedades que no estaban controladas. Llegaban con 50 bolivianos en el bolsillo y tenías que pedir, por ejemplo, una radiografía. La radiografía estaba a 150 y no tenían ni dónde quedarse porque quedaban durmiendo en la sala de espera. El momento que si no tienes una radiografía, escuchas, es lo que puedes hacer. Si no tienes, por ejemplo, para un examen de orina detallado, tienes que ver la orina, tienes que ver cómo está, lo que puedes, por lo menos, arriesgarte a decir que puede tener, tocando, viendo, escuchando, las partes que nos enseñaron es muy primordial en esa formación. Y justamente tuve que aplicar eso con mi papá y más bien se fue solucionando, se fue controlando y con aportes de todo, la familia, compañeros, maestros también, y estudiando también las nuevas fuentes de tratamiento que se estaban realizando, esquemas, se pudo controlar y más bien se restableció. Yo creo que esa ha sido la mayor experiencia que he tenido en la carrera. Bueno, sí, hay muchos casos, muchas experiencias, pero uno te voy a contar es lo siguiente, a la gente, todo estudiante es uno de un jovencito o joven que va con su mochilita y es joven, y aparece un viejo con su cartera o su billete único, como se dice allá en Bolivia, su credencial de universidad para pagar medio pasaje. Y como el factor económico es premiante, yo mostré mi credencial, le dije pasaje de estudiante. Me miró el chofer, me dijo, ¿cómo que estudiante? Pero aquí está mi credencial. Ese credencial cualquiera saca, me dice. ¿Por qué no saca usted? ¿Por qué no se saca? ¿Y para qué estudias? A esta edad, me dice. Así de frente, y bueno, yo dije, este señor está mal conmigo. ¿Yo qué le he hecho? Entonces yo le dije, ¿quieres que te responda o mejor me callo? A ver, respóndeme, me dijo.
Yo le dije simplemente, yo estudio para salir y no ser burro más, le dije. Y le chocó al chofer y se cayó, cerró la puerta y siguió avanzando, porque no quería recibirme el boliviano que debía de pagar yo. Entonces me fui ese día gratis, porque no le pagué siempre. Ay, Esto ha sido una experiencia que hay, como te digo, por fuerza mayor tuve que insultarle sin querer queriendo, ¿no? Que estoy pensando, algo que me llamó la atención. Es un caso muy interesante que pasó en mi último año, cuando estaba todavía en el hospital obrero. Algunas veces descuidamos, realmente no tenemos idea de lo que pasa con una pareja, con una familia, y nosotros no somos quien para juzgar. He visto muchas de esas partes que las personas juzgan, no saben la historia, y realmente ese día me hizo pensar realmente, no lo pregunté, pero yo realmente sabía en mi interior que no lo podía haber juzgado, no podía hacer nada porque esa situación ha sido una situación única. Resulta que llega en la madrugada una señora con dolores en el vientre en el hospital de la mujer y piensan que es un problema ginecológico, le mandan primero a ginecología, le hacen sus preguntas, ¿no? De clásico, si no está embarazada, si no tenía, si ha tenido su periodo, todo lo demás. Resulta que ella no había tenido, y entonces le dijeron, no tienes ningún control, no te has hecho ninguna prueba de embarazo, y a pesar que su contextura era delgada, su aspecto era delgado, pero tenía un abultamiento, entonces no se veía tan aparente por la señora ser así, pero eh, se notaba un poco, si te ponías atención bien. Además, su profesión bien en la ficha médica era de los que trabajaban con la empresa Trébol. Eran pues las personas que están con el servicio de limpieza urbana. Y venía también con un poco del uniforme. Y cuando fuéramos a analizar, ya dio positivo el examen de embarazo. La señora no había tenido idea, había tenido su bebé anterior, hace unos 6 meses había tenido su bebé anterior, seguía dando, o sea, era un caso totalmente atípico. Y ahí no termina la historia, porque después viene, claro, él llama a su esposo, viene y le decimos, mire, está con contracciones, está realmente va a tener que dar la luz o se va a inducir porque realmente está de riesgo. Hay que, bueno, cuando nace un bebé, hay que envolverle, poner su sopita, ¿no? Y le mandamos al papá a ir a comprar eso. Y justamente llegó, él también era un trabajador de la limpieza urbana, y llegó como estaba, y fue a buscar, fue a comprar. Cuando ya le fuimos llevar a ecografía, la primera ecografía portátil que le hicimos ese rato en emergencias, ya habíamos visto la cabecita del bebé, pero cuando llegaron a la ecografía realmente al profesional, al técnico, que realmente tenía que ser más detallado, es donde se constató que no era solo uno, eran dos. Y en ese caso, todos pensaron así en ese momento, ¿cómo no se va a dar cuenta si se está moviendo así? Ella misma refirió que en algunos momentos sentía como unos cólicos que se movían, pero si ella ya ha sido mamá, sabía cómo un bebé se mueve, así no sabíamos. Entonces, ese momento yo me digo, no sé, por algo será, o no sé su motivo, por qué de tal vez ha tratado de ocultar. No sabemos, no se puede. La cosa es de solucionar ese momento. Cuando se llega de vuelta el papá ya con una sopita de bebé, a mí me encargan para ir a dar la noticia de tienes que avisar que ya no es uno, que es dos. Entonces, yo fui en ese momento con el historial médico para pedir la autorización porque tenía que entrar a quirófano, gemelos, no sé, bueno, no sé, en la conducta del hospital no se iba a intentar por parto normal, iba a intentarse por cesárea. Y ese momento es una noticia que creo que para todos sería muy inusual tener que decir otra vez, papá, tú no vas a ser solo papá de uno, ahorita va a ser dos, y está muy en riesgo porque está muy adelantado. Esa creo que es una historia que no lo voy a olvidar. Y me acuerdo cómo han llegado vestidos, como las expresiones, todo lo que sintieron, creo que hasta a mí me hicieron sentir esos sentimientos que tenían de miedo, de inseguridad,
tal vez un poco viéndose cómo lo estaban viendo todo lo demás, como la situación de emergencia que se creó ahí. Y eso creo que ha sido por rescatar esas dos grandes experiencias que me vienen ahorita. Bueno, yo tuve una experiencia en el hospital. Había una gitana que llegó grávida, o sea, embarazada ya a punto de nacer, y me dice, Gutiérrez, atiende a esa paciente, porque al momento habían unos 5 o 6 que estaban dando en el mismo horario. Así que la profesora me mandó a mí solito. Entonces yo dije ya, señora, ¿cómo está? Y ya estaba gritando y todavía me agarró de la mano y la gitana quiso leer mi mano, la palma de mi mano. Yo le dije, señora, ¿qué le pasa? Primero vas a parir, después me vas a leer la mano. Una experiencia, ¿no? Que esos no pierden el tiempo. Pero lo bueno es que era ya madre de múltiples hijos, y cuando ya tiene varios hijos, el parto es más fácil que una que por primera vez está pariendo. Entonces ha sido fácil nomás. Y bueno, Dios como dirige. Yo me iba de vacaciones a Brasil, y allí mi esposa se hizo operar. Entró en cirugía, así que yo tuve que acompañarle todo. Llegué atrasado casi un mes y más al estudio. Llegué justo cuando me presenté a la universidad. En la mañana llegué y me fui a la universidad, y mis amigos estaban en reunión juntitos ahí. Y yo dije, ¿cómo es? Yo llego como si no hubiese pasado nada, pero me dice, Gutiérrez, ¿has estudiado? Me dice, ¿qué? ¿Estudiar qué? Esa materia, tenemos examen. Y yo no asistí ni una clase, ni sabía qué era. Así que como yo acompañé a mi esposa, llegué un mes y más atrasado. Así que uno de ellos me dijo, ven, yo te voy a dar un repaso. Como si fuese mi ángel de guardia, me dio un repaso. Esto es así, esto es así, esto es así. Y toda la materia, claro que habían avanzado ya varios temas. Y bueno, me dio un repaso así. Yo grabé fresquito y entré al examen sin haber pasado ni un día de aula. Y cuando repartió las hojas, miré, y ahí estaban las preguntas, todo lo que me había repasado mi amigo. Así que contesté como hace rato recibí, contesté y pasé con buena nota. Agradecí a Dios nomás porque mandó un ángel para mí para repasar. Si yo no llegaba, perdí esa materia. Entonces, nunca me olvido, Dios es grande. Cuando se clama, sí, Dios siempre está para nuestro auxilio de alguna y otra forma, así que sus hijos salgan adelante. Bueno, fue por lo menos un año de diferencia. Mi papá se graduó un año antes, antes que entrar al internado, el último año de medicina. Lo acompañé en su graduación en Santa Cruz. Él también no tuvo que hacer los 6 años porque se adelantó. Como tenía una carrera previa completa, que era la enfermería en Brasil, pudo convalidar y adelantarse creo que 2 semestres. Entonces ya estaba en camino, sabíamos que estaba aprobando todo, se estaba yendo bien, no se estaba quedando atrás. Y eso, bueno, francamente, por la historia de mi papá, seguramente en la entrevista que realices él te puede contar a más detalles, pero desde mi punto de vista, siempre ha sido un sueño para él. Creo que se ha inducido mucho a la parte de los hijos.
que esa parte de él siempre había todavía esa semilla que quería crecer, que volverse médico. Con mis hermanos mayores de mi parte, de mi papá, les trató de elevar a esa área de la salud. Al mayor y al segundo, les metió junto con él, estudiaron juntos técnico auxiliar de enfermería, se graduaron juntos, pero solo uno ejerció y mi papá, el otro no ejerció. Luego vino el tercero, estudió junto con él enfermería. Él lo dejó casi al fin del curso, pero lo dejó por sus motivos personales. Mi papá sí concluyó y se graduó como enfermero. Luego, nuevamente, creo que como yo era el cuarto hijo, creo que él esperaba realmente que yo hiciera esa parte, aunque no nos diga directamente, pero después, analizando el contexto, todas las experiencias de mis hermanos, de él hablando, era siempre esa semilla que él quisiera realmente estudiar. Y cuando yo como dije en las primeras preguntas, yo ya sabía que iba a estudiar medicina unos 3 años antes de salirme del colegio. No estaba para dudar en el momento de ir al lugar. Entonces, creo que de realidad que realmente ya no iba a intentar inducir por otros caminos como la vida, técnico. Entonces, como ya fui directamente, voy a hacer medicina, entonces, y para nuestra sorpresa, después ha habido la oportunidad que él estudiara por una oportunidad en Santa Cruz. Entonces, justamente él se graduó antes con todo eso y fue así como que en esa parte, ver que tu papá ya había vivido esa experiencia, se graduó en técnica, en enfermería y ahora en medicina, no era como sorpresa, porque sabíamos que lo que se proponía en la parte de estudios lo lograba. Entonces, a mi parte nomás era también que justamente no me quedara, me aplazara un año y todo más. Entonces, esa parte fue muy tranquila, no lo diría una sorpresa nomás. Fue, creo que esperado, yo ya lo esperaba, desde el día que nos dijo que iba a estudiar medicina, no lo veía dejando, no lo veía trancando, no, sabía que iba a ir como caballo cochero hasta la meta. Y eso es una virtud de mi papá, y lo diría y que, bueno, tratamos de seguir en muchos aspectos, como en los estudios. Mi hijo ha sido una inspiración también para mí porque yo dije, yo tengo que ser más que el mejor y más, tiene que estar listo para contestar las preguntas de los hijos, porque los hijos hacen preguntas. No está bien, estaba en mi mente. Por eso que cuando él vino a estudiar acá, el año que estudió en una universidad particular no fue convalidado ni una materia. Entró a la universidad a la UNSA, él perdió un año. Entonces él entró en la universidad de la UNSA, yo entré a la ecológica, primer semestre, solo que mi ventaja fue de que yo convalidé muchas materias, hice en verano, salí un año antes que él, ¿no? Entonces él salió cuando yo hice las prácticas, un año, él recién terminó sus estudios. Entonces, un año de práctica más yo le acompañé, ya sabía cómo era, orienté y todas esas cosas. Pero sí, comenzamos juntos, terminamos casi juntos. Solo era no competir, sino orientarnos. A veces él me pregunta y yo le respondo. Yo a veces tengo duda, yo le pregunto, él me responde. Ahora somos así, nos ayudamos ambos, porque el final no es competir, sino es atender. Así que uno ayuda al uno, otro ayuda. A veces me pregunta, yo le respondo, él también, o yo también le pido ayuda y él me responde. Trabajamos en esa forma.
la visión al futuro, igual como no sé, siempre hay que mirar a la parte objetiva creo que mi objetivo final en mis sueños y personal de la profesión sería ser un traumatólogo, ser un subespecialista en columna, en que puedas realizar una cirugía muy compleja que en esa parte se realiza con supervisión de neurología y todo más. Es muy fascinante, no es la rutina, pero esos casos especiales, por lo menos hacerlo una vez en la vida sería increíble. Entonces, eh, enfocarme en eso. Ahora, respecto a cómo llegar hasta ese momento, había la gran opción de justamente estar trabajando, empezar aquí, trabajar, igualmente seguir los estudios por la parte de especialidad de tecnología, que son unos 3 o 4 años, 3 años acá, 4 años en Bolivia, para llegar hasta ese momento. Entonces, infelizmente todavía no logré convalidar el título acá en Brasil. Estoy en ese proceso. Hay por 2 vías que vamos a tratar de hacer este año de 2023. Una parte que es por un proceso con abogados que se puede realizar con algunas universidades muy puntuales, no son todas, y un examen que es el examen de convalidación que es más abrangente de todo el país. Entonces esos caminos estamos trazando. Si no, veremos ahí realmente si las opciones son favorables acá, mantener. Si no, también regresar podría ser una opción también, porque la parte del estudio yo creo que fue muy buena tanto allá porque la escasez de recursos te hace un poco no depender tanto de muchas cosas, que hay la facilidad de un país un poco más desarrollado como Brasil. Acá los profesionales tienen recursos por demás. Sí, es un poco lento, sí, algunas veces tardan los exámenes, pero lo tienen. Allá hay que realmente cesar cuentas, incluso en el seguro mismo hay que realmente calcular qué pedir, qué no pedir por exceso, por excedente. O sea, es una cosa, una mentalidad mucho más objetiva. Aquí pides todo, ya te van a proporcionar, la cuenta se lo lleva el Estado, no hay problema. Aquí unas resonancias se lo hacen en menos de un mes, allá no creo que en La Paz pase de 5 resonancias en todo el departamento. Entonces, es muy diferente la situación. Hay ventajas en ambos lados y también hay que adaptarse a las desventajas de ambos lados. Bueno, hasta aquí yo ya estoy con la edad avanzada suficientemente, ya tengo 70 años y si Dios permite voy a estudiar. Si Dios no permite, y también el famoso COVID me dejó muchas secuelas. Entonces yo me enfermé 2 veces. Ustedes son testigos de que tuve que recuperarme en Santa Cruz porque no había oxígeno aquí y La Paz es falta de oxígeno, el ambiente es falta de oxígeno. Oxígeno hay donde hay árboles, porque los árboles son pulmón del ecosistema. Así que Santa Cruz tiene bastante oxígeno, por eso que me mejoré allí. En cambio, La Paz no, necesitamos oxígeno, por eso que viajamos a Santa Cruz. Y ahí esa secuela me dejó varias enfermedades. Estoy luchando con eso. Si Dios mediante, si es la voluntad de Dios, vamos a seguir avanzando porque el estudio no tiene, para el estudio no hay edad no se puede parar, así que ni tiene edad, nada, así que vamos a seguir con eso. Yo sigo estudiando porque, por ejemplo, el COVID nunca hemos visto en el estudio. Solamente hay que hacer pesquisas, prepararse. Ahora viene otra onda, digamos, hay que prepararse para eso. Así que el estudio para el médico no se acaba nunca. Aparece una enfermedad, hay que estudiar, que es que tenemos. El estudio no para.
Así que yo quisiera finalizar diciendo, mejor es prepararse que lamentar después, porque uno cuando está preparado previene siempre. Entonces, si Dios quiere voy a continuar, si Dios quiere voy a parar, no sabemos, solo es la voluntad de Dios y hay que clamarle a Él.